por esos momentos rayar la pantalla. Para eso también voy a quitar la opción de anotar para que así pueda ser clara la visibilización de la pantalla. Estimada Flor, nos ingresamos hacia, nuevamente le voy a escribir en el chat. En el URL joinmyquiz.com e ingresamos el código también en su chat, 765355. Muchísimas gracias a quienes ya terminaron la pequeña encuesta. Les agradezco muchísimo a todos a quienes están aún todavía participando. Muy amable Javier. Gracias Anita. Bueno, para aquellos pues que todavía continúan realizando la actividad, no hay problema, ¿sí? Manténgase realizando la actividad. Y para aquellos pues que ya terminaron, muchísimas gracias. Vamos a dar una pequeña lectura a los resultados que tenemos, y esto, insisto, es pues con un único fin específico, realizar un pequeño diagnóstico a base de lo que ustedes como cuerpo docente necesitan realizar en cada una de estas actividades, ¿verdad? Un poquito el mapa que nos marca sobre cómo vamos a trabajar en las siguientes jornadas. Dice, añadir recursos al curso. ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Sí? Alguna de las preguntas realizadas. El manejo de las preguntas y sus tipos en Moodle, que son temáticas a las cuales apuntamos a topar en estas jornadas. Las actividades sociales, la creación y elaboración de esas actividades sociales en Moodle. De la misma manera, actividades para profesores en Moodle, como reportes de participación, reportes globales, reportes de actividades que realizan los estudiantes, realizar, por ejemplo, ejecutar o elaborar un tour de curso una vez que introducimos por primera vez el curso o realizamos un curso nuevo, crear cursos en Moodle, ¿sí? Las calificaciones en Moodle, cómo realizamos esto, creación de contenidos multimedia interactivos con H5P, ¿sí? Que entiendo está ya instalado como plugin en su plataforma Sebin, y es importante ir abordándola dentro de las posibilidades que también me da esa interacción y ese nuevo diagrama que también me puede dar ese tipo de actividades que para los chicos les agrada muchísimo. Hay que notar también que Moodle, si bien es una excelente herramienta, muchas veces visualmente hablando es plana, ¿sí? Y hay pues otros plugins, hay otras actividades que enriquecen visualmente la página, me permite integrar también con otras plataformas mucho más dinámicas, podríamos decirlo. Y eso pues es también el objetivo de gestionar cada una de estas jornadas de capacitación que lo vamos a realizar en estas semanas. Crear preguntas con Hot Potato como uno de los ejemplos y unas posibilidades también de las tantas que existen en realizar cuestionarios, crucigramas, no únicamente ya de los recursos preinstalados en su plataforma Moodle. Crear videoconferencias mucho más allá de irnos con Blue Button, que entiendo muchos de ustedes ya han realizado por medio de esa plugin varias conferencias con sus estudiantes, y eso es muy bueno, pero también podríamos optar por la visualización de qué otras posibilidades tengo, ¿verdad? Para crear este tipo de videoconferencias. Por ejemplo, Jitsi. También cómo puedo yo configurar Moodle con toda la ofimática de Google Classroom y ahora de Google en realidad, y ahora también incluido dentro de la ofimática de las aplicaciones Google por medio de una herramienta gratuita, Google Meet, que también es otra opción que me permite integrar con Moodle, que puedes también tener esa otra de las opciones para, insisto, gracias estimados por Mónica, Flor y todos que han participado y han podido terminar la encuesta. Esto, como decía, con el único fin de enriquecer su conocimiento y, por supuesto, su
clase virtual, ¿sí? Ludificar, vamos a hablar también sobre la gamificación, cómo lo puedo ludificar un curso. Traer, por ejemplo, plugins desde EducaPlay, los plugins de Game que ustedes también ya tienen preestablecidos dentro de Moodle. ¿Y qué otros hay? ¿Qué otros plugins puedo traer hacia esta plataforma para variar un poquito las actividades? Y sobre eso también vamos a trabajar en estos primeros minutos. Utilizar otros plugins como Questionary, Checklist, Mental Maps, Attendance, son otros importantes eh, elementos que pueden ayudarle a usted a enriquecer, insisto, su clase. Y también añadir, configurar y eliminar filtros. Eso, por ejemplo, para añadir filtros en las asignaturas exactas, como matemáticas, física y también química. ¿Qué filtros tengo yo para realizar diferentes tipos de ecuaciones matemáticas, por ejemplo? Que va a facilitar muchísimo la lectura de las actividades que poseo en mi aula, ¿sí? Entonces, el fin de este cuestionario, ¿sí? Es para mí y para ustedes también generar un poquito el mapa y la visión de hacia dónde vamos a dirigirnos. Habrá muchos docentes, muchísimos docentes en sala que en realidad me dicen, no, es que la verdad es que yo quiero comenzar desde 0.0, no comencemos del 2.0 Franklin, sino del 0.0 y está bien, ¿sí? En algún momento trataremos de realizarlo de esa manera y abordarlo desde ese punto, ¿sí? Pero también tengo que tomar en cuenta que somos una sala inmensa, más de 300 docentes, que vamos a trabajar algunos conocimientos por default ya adquiridos y otros nuevos, y esa es la función. También, esto es más o menos lo que vamos a planificar para el día de hoy, también para el día de mañana. Mañana va a ser un poquito más cargado en todo lo que es Moodle y el día miércoles. Aspiramos que para el día jueves y viernes de esta semana trabajemos también con otras opciones de aulas virtuales, ¿sí? Y aquí es cuando entonces queremos generar algún tipo de, introducción a lo que es una aula virtual, ¿sí? Cuando vamos a hablar sobre aulas virtuales hay una variedad de términos muy específicos que a veces nos demandan, ¿sí? Un tipo de confusión, ¿sí? O, mejor dicho, terminamos pues en una situación de que utilizamos erróneamente los términos. Eso lo hacemos inconscientemente, por supuesto, porque debemos trabajar, por supuesto que sí, debemos trabajar con una gran variedad, ¿verdad? Y muchas veces esa gran variedad la ubicamos en una sola categoría, que la conocemos o la empezamos a dominar como plataformas o aulas virtuales. Pero en realidad lo que es una aula virtual es un LMS, ¿sí? Y para trabajar este término lo podemos entender, su traducción es, por sus siglas en inglés, Learning Management System, que traducido vendría a ser un gestor, ¿sí? Un gestor de aprendizaje, ¿sí? Un sistema de aprendizaje, lo cual me permite a mí gestionar, ¿sí? En diferentes temáticas respectivas una asignatura, un contenido a desarrollar. Eso es una aula virtual. Cualquier tipo de plataforma, hay muchísimas, hay una gran variedad. Moodle es una, Google Classroom es otra, ¿sí? Blackboard es otra, hay muchísima variedad. Y entonces lo que eso sí le va a permitir a ustedes generar material y contenidos. Ahora, existen otro tipo de plataformas, ¿sí? Muchas de las que conocemos como plataformas de gestión escolar. Se me ocurre un nombre en este momento, no por darle propaganda, pero es como que el más conocido dentro bueno, del ámbito en el que yo me encuentro. Hay una plataforma llamada Educay, ¿verdad? La digo porque esos también trabajan con mis hijos en la escuela en la que ellos asisten. Educay es una plataforma, ¿sí? Que permite administración escolar. Es decir, a usted le va a permitir ingresar notas, a usted le va a permitir comunicarse con sus estudiantes, con los representantes, a usted también le va a permitir enviar información, algún tipo de información, documentos, anuncios, etcétera. Pero tiene un propósito específico. Es una herramienta, ¿sí? Para gestionar todos los ámbitos escolares y, por supuesto, le permite también realizar situaciones específicas de comunicación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de competencias digitales, hablamos de que hay diferentes áreas. Y cuando usted trabaja con Educay, lo que está trabajando es el área de comunicación y colaboración. ¿Sí? Entonces, en su institución, alguien me decía, pues en mi institución trabajamos con Educay. Muy bien. Es entonces que sea un ejemplo referente inmediato de lo que significa una plataforma de gestión escolar, ¿sí? Y una plataforma de gestión de aprendizaje, ¿sí?
Moodle es exactamente eso. LMS, o por su concepto en español, una plataforma de aprendizaje donde usted gestiona, ¿sí?, cualquier tipo de aprendizaje o contenido. Usted lo diseña. Usted ubica desde el comienzo, el inicio y el final de ese contenido, de esa información, de ese material. Usted domina y gestiona y diseña, ¿sí? Por supuesto, crea las variedades que le va a dar esa clase. Usted como docente, ¿sí? Todo lo que es contenido. Vendría un poquito a reemplazar o a colaborarse para que usted lo tenga de mayor identificación con lo que es un texto escolar, ¿sí? Un texto escolar maneja, por ejemplo, un contenido, los mayas, me voy a inventar en este momento, ¿sí? Y dentro de los mayas, pues tendrá un propósito específico de desarrollo, de cómo lo voy a desarrollar yo, el aprendizaje y por supuesto la enseñanza y por supuesto el aprendizaje del estudiante del contenido que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Qué elementos voy a ingresar para el estudio y la enseñanza de los mayas? ¿Qué material voy a ingresar? ¿Qué actividades? ¿Qué recursos? ¿Sí? Es lo que usted primero lo planifica y segundo, la plataforma correcta le permite ejecutar, ¿sí? Para eso está Moodle. Ustedes trabajan de esa manera, ¿verdad? Ustedes trabajan con el Sebin, ustedes ingresan al Sebin y ya está preconfigurado con diferentes, sí, un diferente número de, a ver, número de usuarios de profesores. En este caso, yo voy a compartir con ustedes. Yo tengo Moodle instalado en mi celular, perdón, en mi ordenador, bueno, también en mi celular para revisarlo constantemente. Y ustedes lo que ven en este momento es mi clase, ¿sí? Yo le he puesto mi clase, mi plataforma en realidad, Edinum, porque lo utilizo muchísimo en diferentes capacitaciones para la empresa. Y ustedes ven aquí algunos ejemplos, trabajo diferentes ejemplos de clases donde está gestionado mi curso, ¿sí? Esta es mi plataforma y ustedes observan que lo bueno de esto es que me permite a mí gestionar diferentes bloques de contenidos como ustedes ya los tienen realizados. He tenido la oportunidad de observar dos, en realidad, así de manera muy general, muy sencilla. Me ha gustado y déjenme decirles, me ha gustado muchísimo cómo se ha gestionado los contenidos, ¿sí? En estas plataformas. Sin embargo, como lo había dicho al comienzo de esta capacitación, ¿sí? Siempre es importante enriquecer aún más los contenidos, ¿verdad? Y manejar con suficiente autoridad esta plataforma. Caso número uno y lo que queremos llegar al final de esta semana, ¿sí? Que usted pueda tener un esquema específico en su curso, ¿verdad? De etapas didácticas. ¿Qué me refiero con eso? Que no simplemente utilicemos Moodle, ¿sí? Para ubicar contenido de forma secuencial como lo vemos en pantalla. Ustedes ven en pantalla que, por ejemplo, la clase del tema del contenido que quiero desarrollar es mitología griega, los dioses olímpicos, y en tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, ¿sí? Voy a generar diferentes subtemas, me imagino, con diferentes actividades. Entonces, mi tema 1 va a ser, voy a abrir aquí, me dirijo, por supuesto, en este caso yo estoy como administrador también, habilito mi proceso de edición, ¿sí? Y en tema, añado un recurso que ustedes conocen muy bien y se convierte entonces en una plataforma de únicamente generar recursos, es decir, publicar recursos, ¿verdad? Mucho más allá de eso, que está bien, no está mal, es una de las opciones que me da. Muchas de las plataformas te van a dar esta opción, pero el asunto de manejar esto es que usted tenga también un diseño de secuencia didáctica. Voy a utilizar como base el ERCA, ¿sí? O sea, yo tengo que garantizar aquí que en mi clase de mitología griega, ¿sí? Yo ejecute cada una de esas fases del ERCA, el ciclo del aprendizaje de David Kolb, para garantizar que en cada una de esas fases yo voy a subir los suficientes y los coherentes recursos, las suficientes y las coherentes actividades, ¿sí? Y vamos a hablar sobre qué es un recurso y qué es una actividad, para que al final de esas 4 fases yo garantice que mitología griega, los dioses griegos o del Olimpo, sea un conocimiento adquirido para el estudiante por medio de esta herramienta. Y no simplemente un proceso de colgar información, colgar actividades, ¿sí? Porque, claro, se convierte esto en un repositorio.
¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, si bien eso es una de las grandiosas bondades que me da todo LMS, el asunto aquí es que como docentes, ¿sí? Como gestores educativos, lo que hacemos es utilizar esta plataforma, sus bondades, sus beneficios, sus recursos y gestionar fases pedagógicas, etapas didácticas, ¿verdad? En el que yo me concentro en un tema específico, aquí le llama curso, ¿sí? El curso va a ser mitología griega en la categoría de ciencias sociales o lengua literatura, como usted lo maneje administre su asignatura, ¿verdad? Y que yo pueda entonces empezar a enriquecer cada una de esas fases. Y esto, por supuesto, va a ser ¿qué? Complementario a un proceso de videoconferencia, que ustedes me imagino también lo tienen planificado en su institución educativa. Porque recordemos que el Moodle, el MLS, es nada más que una herramienta de comunicación asincrónica, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo al propio ritmo del estudiante lo puede realizar aquí, lo debe realizar aquí, de forma tal que aprenda, ¿sí? De forma tal que sin tutoría ni guía pueda aprender. ¿Por qué? Porque está gestionado de tal manera y en tal orden, cumpliendo tal fases, ¿sí? Que se vuelve hasta el estudiante autodidacta únicamente trabajando con esta herramienta, ¿sí? Y posteriores, por supuesto, necesitará la ayuda de la maestra Susana, del maestro Miguel, de la maestra Mónica, para que refuerce contenidos, ¿verdad? Para que clarifique algún tipo de duda, para que ejercite mucho más las actividades propuestas. Ante eso, siempre voy a comenzar de esta manera. Entonces, mi propuesta muchas veces es trabajar así. Voy a comenzar, por ejemplo, con el diseño del ERCA. Lo voy a llamar en este momento conocimientos previos, ¿sí? Que va a ser mi tema 1. Ojo, dentro del curso de mitología griega, los dioses olímpicos, esto es el curso para diseñarlo, ¿sí? Todo, eso creo que ya está muy claro. Si no está claro, por favor, por el chat, eh, por favor, compártame cómo abrimos el curso, pero asumo de que esto ya estaba preestablecido, ¿verdad? Entonces voy a poner nuevamente conocimientos previos, ¿sí? Aquí, si le permiten. Listo. ¿Vale? Le tomo un poquito de tiempo a mi querida compu, pero dicen, pues, el refrán es lenta pero segura. Vamos entonces con reflexión. Y ustedes, como notan, aquí lo que voy a trabajar son las 4 fases del ERCA, también conocido como ERCA o del ciclo del aprendizaje. Conceptualización. Y en la cuarta fase, ¿quién me acuerda cuál era la cuarta fase del ERCA? Se me olvidó. Gracias. Aplicación. Muchísimas gracias a todos los que me están ayudando por WhatsApp. A ver, no se cargó nuevamente. Listo. ¿Vale? Entonces ustedes observan que la primera fase de un diseño pedagógico de un LMS, ¿sí? Es no ubicar temas y dentro de los temas recursos o dentro de los temas actividades, sino gestionar fases, fases didácticas. Ahí es la clave, ¿sí? En aquel momento, cuando ya diseño las fases, entonces digo, a ver, yo les voy a enseñar a estos chicos sobre los dioses olímpicos con actividades para conocimientos previos o requerimientos, ¿sí? Actividades para que reflexione el chico sobre el tema a adquirir, sobre lo que ya sabe, conoce sobre los griegos y lo que va a aprender ahora conmigo. Actividades, materiales, recursos sobre la conceptualización, donde vamos a trabajar con muchísimo material, donde yo le voy a entregar videos, presentaciones, voy a subir PDFs, voy a subir Microsoft Words, voy a referenciarle a wikis, bueno, una cantidad inmensa.
Y también actividades donde posiblemente en aplicación voy a evaluar. Sin embargo, sabemos que no necesariamente en aplicación debemos evaluar, porque eso es algo, a ver, desde la definición de la conceptualización que nos entregó David Cobb de Lerca, entendemos de que estas 4 fases son fases de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En ningún momento en aplicación debemos de evaluar, porque recordemos que la destreza muchas veces, o las destrezas que estemos trabajando, ¿sí? Se encuentran en este ciclo, ¿verdad? Están en el centro del ciclo. Entonces, ¿cómo voy a enseñar la destreza de los dioses griegos? Primero con actividades de conocimiento previo, de exploración, de reflexión, de conceptualización. Y cuando llego a aplicación, hago actividades donde el estudiante demuestre, ¿sí?, que en la fase anterior de conceptualización adquirió conocimiento. No tengo que evaluar cuantitativamente o calificar cuantitativamente, ¿sí?, toda actividad en la aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en aquellos docentes que evaluamos la destreza, más no el indicador. Y eso es bueno, es un referente específico de lo que en realidad, cómo funciona el proceso del ciclo de ERCA, ¿verdad? Entonces, si esto está claro, ¿verdad? Lo que realizamos aquí a partir de aquí es empezar a trabajar, subir recursos para conocimientos previos según la propuesta del curso o la clase que voy a trabajar, para reflexión, ¿sí?, conceptualización de este tema y aplicación del tema, en este caso ejemplo, dioses olímpicos, ¿sí? Todo ese proceso y toda esa gran variedad lo voy a empezar a trabajar desde esta semana, por lo largo de la semana, enriquecer muchísimo, mucho más allá de lo que ya tenemos en los recursos ya preestablecidos por Moodle. También traeremos otros aplicativos que lo voy a trabajar en estas jornadas. Para tener configurado por curso, ¿se necesita permiso del administrador? Javier responde no necesariamente. No, claro, si usted ya tiene una clave generada por el administrador de docente, de usuario docente o profesor, usted puede configurar el curso de la misma manera que yo lo estoy haciendo, ¿sí? A mí me facilita trabajarlo por administrador, pero también lo puedo hacer de la misma manera y generar este curso y el diseño de mi curso, el diseño de mi clase por medio de la clave de profesor. Bien, ¿cuál va a ser el trabajo del día de hoy en lo que me voy a concentrar? Pude observar, como les había dicho, que existían actividades de cuestionario, actividades evaluadas, ¿verdad? Insisto en esto y vuelvo a insistir muchísimo en esto, que no siempre la sección de aplicación es donde nosotros debemos generar actividades calificadas, porque ese no es el objetivo, por supuesto que no. Pero vamos a utilizar esta sección o esta fase didáctica como ejemplo para poner ahí las actividades de evaluación. Entonces, en aplicación yo voy a añadir una actividad o recurso, como ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y para que salir un poquito del esquema del cuestionario, ¿sí?, calificado, yo les voy a presentar el día de hoy, y así es como quiero trabajar estas jornadas, con nuevos recursos. Yo quiero presentar, por ejemplo, algo que también funciona muchísimo, que es Hot Potatoes, ¿sí? Hot Potatoes es, yo voy a abrir aquí, es un aplicativo más que funciona súper bien con Moodle, ¿sí?, que funciona súper bien con Moodle, que permite también generar otro tipo de actividades, no las típicas de siempre, las planas de Moodle, pero le da un poquito más de actividad, de diseño, de profundidad. Insistimos en esto, en la parte de diseño le entendemos como muy plano para los estudiantes y queremos que pues tenga otro tipo de diseño. Ante eso, les animo a consultar un poquito lo que es Hot Potato y les voy a enseñar cómo realizar esta actividad. Algo sí que, por ejemplo, para que ustedes utilicen Hot Potato, el administrador tendrá que ubicar, el administrador de Sevin en este caso tendrá que ubicar esta actividad, ¿sí?, este plugin, en sus respectivas plataformas, ¿sí? Y una vez que ustedes tengan en la opción de actividades instalado aquí en actividades, ¿sí?, en la opción de Hot Potatoes, ustedes lo único que hacen es adquirir su Hot Potatoes,
que ya lo trabajaron en su plataforma, en su ordenador, y lo transfieren. ¿Sí? Voy a hacer todo este ejemplo específico. Entonces, lo que ustedes primero hacen es se dirigen a Hot Potatoes Moodle, ¿sí? Y ustedes se descargan, a ver, desde esta página, desde la página oficial, se descargan el archivo. Es muy, no es tan pesada la actividad, la aplicación, es muy fácil de, yo tengo, bueno, en realidad en este momento yo tengo la versión 6, ahora tenemos versión 7, ¿sí? Lo que hago es bajármelo en versión 7, en esta opción que dice Hot Potato 7.0 Installer. Hago clic aquí e inmediatamente se baja en mi ordenador. Es un aplicativo, es un programa, ¿sí? Y cuando ya lo tenemos en pantalla, voy a compartir mi pantalla para que ustedes observen dónde está mi pantalla, ¿sí? Tenemos aquí. Yo lo tengo aquí ya instalado. Si ustedes siguen, tengo muchísimas cosas en este computador, disculpen ustedes el desorden. Si ustedes siguen mi cursor con el láser rojo, en pantalla estoy señalando que se instala, cuando lo hacen la instalación correcta, se instala, se crea este respectivo icono en su escritorio. Lo único que tengo que hacer es abrir este icono. Y ustedes observan que así comienza la plataforma, o perdón, el aplicativo de Hot Potatoes, ¿verdad? Entonces recuerden esto. Si yo quiero dar otra perspectiva de mis evaluaciones, ¿sí? Dar cuestionarios, en JCross es cuestionarios, crear quizzes o test en JQuiz, puede hacer un quiz, un test. En The Masher, que es otra opción también, que me permite generar una evaluación completa con diferentes opciones de ingreso de información, de crucigrama y también tipo de preguntas. Entonces es una opción de me da esa opción de generar un examen con diferentes formatos, ¿verdad? Entonces esto yo lo tengo ya instalado y lo que voy a hacer es, por ejemplo, generar un crucigrama. ¿Sí? Entonces hago clic en JCross y ustedes observan que en JPros yo ya empiezo a trabajar mi específico crucigrama. Vamos a poner, por ejemplo, dioses griegos. Vamos a poner dioses del Olimpo. ¿Vale? Y aquí podré generar. Juan me pregunta, ¿cuál versión de Hot Potatoes recomendaría? A ver, muy buena pregunta. La opción única que tú tienes para bajártela es la última propuesta por la página, en este caso el 7. Yo tengo el 6 porque me lo bajé hace mucho tiempo. No lo he actualizado en realidad, pero cuando ustedes se bajen Hot Potatoes, Hot Pot, ustedes tendrán que bajarse pues la última y la única versión disponible que es 7. Sin embargo, también depende muchísimo de la versión de Moodle, como nos dice Juan Saldumbide, ¿sí? El CEBI es de 3.75 que funciona tranquilamente con la versión 7. Yo en este momento tengo instalado, por ejemplo, en Moodle mi versión 3.8, ¿sí? Y funciona también para transferir de Hot Potatoes a mi clase, a mi Moodle, ¿sí? Funciona muy bien con la versión 6. Entonces, no hay ningún problema con esa versión de Moodle que ustedes manejan del CEBIM de 3.7.5 con la versión 7 de Hot Potato va a funcionar súper bien. Me dice José Patricio, el Google hay formulario, ¿se puede añadir de igual manera a Hot Potatoes? No, lamentablemente, perdón, igual manera que Potatoes. Perdón, yo lo entendí mal. José, sí, gracias a Dios ahora tenemos en la versión 3.8, tendría que confirmarle, yo lo confirmo el día de mañana si en 3.75 funciona. Hay una forma de integrar ahora todo lo que es ofimática de Google hacia Muro. Entonces usted también puede trabajar en Google Formularios y trabajarlo e integrarlo en sus clases de Moodle. Esa es otra opción. Y espero también para el día jueves o el viernes trabajar también esa opción que tengo planificado. Ustedes también visualicen cómo puedo integrar Moodle con otras plataformas que cumplen tal vez diferentes características y similares características. Muchas gracias, José Patricio. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, a ver, simplemente señalo, quizá me fue demasiadas, el cuadrito donde voy a ubicar
eh, las diferentes nombres de los dioses del Olimpo, de los dioses griegos, en formato vertical o en formato y también en formato horizontal. Cualquier tipo de palabras que yo deba generar. Eso es una de las formas más ortodoxas o tradicionales. Pero lo que yo les recomiendo aquí es que ustedes se vayan a este icono que lo estoy señalando nuevamente con mi cursor y también con mi láser rojo, que lo vemos aquí en pantalla, ¿sí? Abajito de opciones hay este cuadrito. Este cuadrito me permite generar también de manera automática mi crucigrama sin que yo tenga que poner letra por letra en cuadradito por cuadradito las palabras que voy a generar en mi crucigrama. Entonces, ¿sí? Voy a generar diferentes opciones en un específico número de cuadrícula. ¿Sí? El mínimo de la cuadrícula me dice aquí puede ser de 20, de 19, de 18 cuadritos. ¿Sí? Me permite crear cuadrícula y ustedes observen, automáticamente se genera. Yo simplemente genero las preguntas y ya automáticamente me cuadra, ¿sí? Las palabras dentro de las letras que se coinciden para generarme tanto las líneas horizontales como las líneas verticales, ¿sí? Ante esto, me dicen si debo permitir, a ver, grabar, me preguntan. No sé, Fabián, si tenemos disponibilidad de permitir eso de grabar en la sala, dime tú y yo lo habilito. Bien, entonces como ustedes pueden observar, ¿sí? Aquí hay diferentes opciones en las cuales yo puedo generar, ya sea de forma automática o de forma muy ortodoxa, tradicional, la unificación de las palabras que yo quiero trabajar en mi crucigrama, ya sea las palabras que quiero ubicar en forma horizontal o vertical. Una vez que tengo esto, sí, yo necesito generar pistas. Entonces, en este botoncito que tengo aquí que dice añadir pistas, ¿sí? Aquí lo que hago es seleccionar, por ejemplo, aquí me dice ya, las palabras que están en horizontal, Atenas, las palabras que están en vertical, Zeus, ¿sí? Entonces, lo que hago aquí en este momento es, aparte de Atenas, aquí le selecciono una pista que yo le deseo dar, ¿vale? Eh, a ver, vamos a poner aquí diosa del amor, ¿sí? Y acá en Zeus vamos a poner Dios de todos los dioses, ¿vale? ¿Sí? Como algún tipo de referente. Vamos a trabajar con eso. Entonces hago OK aquí y también pongo OK aquí y ustedes observan, ¿sí? Que ya automáticamente se generan las pistas. ¿Esto para qué sirve? Para que en el momento en que ya el estudiante observe su crucigrama, ¿verdad? Le permita también observar aquellas pistas que yo deseo trabajarlas en X momento. ¿Sí? Y estamos entonces con las pistas de las palabras asignadas y hago un OK. Y en realidad eso es lo único que tengo que hacer. He configurado mi crucigrama, así de simple. Lo que hago es obviamente guardarlo en una carpeta específica donde yo lo voy a encontrar automáticamente, donde sea factible y fácil de identificarlo. En este caso, pues yo voy a crear una carpeta exclusiva para esta actividad. Aquí voy a poner crucigramas. ¿Vale? Y en crucigramas el nombre le voy a dar, el título que le pusimos es Dioses del Olimpo. Y he procedido a guardar mi crucigrama. Estimado, ya le habilito su audio en este instante.
Está habilitado, estimado. Compañeros, sí, está grabándose, lo vamos a subir al canal de YouTube, lo vamos a subir para que ustedes puedan tranquilamente acceder. No hay problema, no hay novedad, pero si usted quiere grabar, no tenemos ninguna dificultad. Insisto, el video va a ser subido al canal de YouTube en estos días. Capacitación que se esté dando, se lo va a subir. Incluso las capacitaciones anteriores, ya se está subiendo los videos, ya les vamos a enviar al chat de la UNED el, 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 ¿cómo se llama? El link del YouTube, por favor, para que usted pueda tranquilamente repetirse o aprender un poco más. Gracias, Fabián, por la aclaración. Bien, entonces, insistimos en esto. Esta es una demostración nada más de lo que también existe dentro de las opciones de Hot Potatoes como recurrente específico para darle otra opción de pruebas, de evaluaciones específicas. Ya vamos a ver también qué puede hacer en pruebas específicas. Y también vamos a observar, como es un curso largo, lo habíamos mencionado anteriormente, cómo esto va a ir quedando en cada una de mis secciones específicas para que también lo visualice el estudiante y vamos a proceder a realizar calificaciones. En las siguientes jornadas yo voy a poner a la gran mayoría de ustedes como participantes de mi clase, ¿sí? Ustedes visualizan y pueden interactuar esas actividades. Ustedes van a ser mis alumnos en mi clase y ustedes puedan observar también cómo funcionan estas actividades que vamos a hacer aquí, cómo funciona, cómo lo visualiza el estudiante para que usted pueda, tal vez, si usted cree conveniente, replicar las mismas recursos y actividades para sus alumnos. Bien, esto como primera opción de crucigramas, lo tenemos así de simple. Vamos entonces a abrir un nuevo. ¿Sí? Para eso nuevamente voy a abrir Hot Potatoes que tenemos en pantalla. Y en este momento lo que voy a hacer es un quiz o un pequeño test. Y quiero que observen ustedes también cómo funciona la creación de esto, ¿sí? La creación de esto en cada uno de mis respectivos interfaces para las preguntas. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos una interfaz súper simple, ¿sí? Súper simple de lo que significa realizar un quiz. Entonces, comienzo por el título. En este caso voy a poner, por ejemplo, vamos con una prueba de diagnóstico, me parece. ¿Sí? Esta prueba de diagnóstico va a tener varias páginas y también voy a seleccionar aquí en esta opción en la parte derecha de su pantalla, donde está mi cursor con el láser rojo. Ustedes van a observar las opciones que dice respuestas múltiples, respuestas cortas, una respuesta híbrida, que no viene más que ser una combinación de las dos, y una multisección, que lo que me permite es, al igual que Google Forms, gestionar diferentes preguntas en diferentes páginas. ¿Sí? Aquí el número de preguntas. Entonces voy a ir generando 4, 5, 6 preguntas. Aquí voy a ir editándola, ¿verdad? Y aquí en esta primera parte lo que voy a realizar es el enunciado. No, mi estimada Mariana, no tiene costo, es gratis. Si usted simplemente se dirige a la página que habíamos mencionado, ya lo vamos a volver a publicar, donde usted puede tranquilamente bajarse el aplicativo. Primero, como les había mencionado anteriormente, el primer paso es dominar este aplicativo, generar crucigramas, realizar ejercicios, realizar pruebas de crucigramas, de ejercicios de pruebas en este aplicativo. Y luego vamos a ver qué tan fácil es subir estas ya actividades generadas en diferentes características hacia mi plataforma Moodle en la sección que yo desee. Con eso insistimos, lo importante de esto es que para el estudiante, siempre que visite nuestra aula, siempre que visite nuestra plataforma virtual, tenga una variedad, ¿verdad? Entonces, porque los chicos, a ver, nos leen muy bien y saben qué características y cuál va a ser nuestra propuesta. Entonces,
siempre el estudiante va a decir, pero siempre va a haber la misma estructura del docente en la plataforma, siempre me sube las mismas tipos de preguntas desde la plataforma y no me puede generar otro tipo de evaluaciones también dirigiéndome, por ejemplo, a otra interfaz, etcétera. Y eso es lo que queremos, pues, un poquito darles las herramientas para que puedan enriquecer ese tipo de actividades. Javier Mendoza. Como administrador, quien administre el SEBIN, ¿sí? Tendrá que realizar el proceso de instalación del Hot Potatoes. Lo voy a demostrar yo, no es muy complejo, pero claro, esa actividad lo tendrá que realizar quien estipule los cargos de administrador. En este caso, mi plataforma que yo estoy presentando es de administrador y ustedes lo van a observar. Qué tan fácil es ubicar Hot Potatoes e instalarle en mis opciones de clase, ¿verdad? Una vez instalado como administrador, eso se reproduce también en cada uno de los docentes. O permitir también que los docentes puedan instalarse, es otra opción. Bien, vamos entonces aquí en pregunta 1 a ubicar el enunciado que yo desee, por ejemplo. Calcular 2 por 2. Vamos con esto. Algo tan sensible. ¿Sí? Entonces, dentro de las respuestas yo les puedo poner algo muy, pero muy sencillo, como por ejemplo 4. La respuesta B es 6. La respuesta C es 8. La respuesta D es 10. ¿Sí? Un poquito tal vez complejo visualizarlo, pero en esta parte están ubicadas los números en la parte izquierda, al lado del A. Aquí acabo de poner las opciones que tengo, 4, la opción que tengo 6, la opción que tengo 8 y la opción que tengo 10. ¿Sí? Si yo quiero editar esto y ponerle 12, lo acabo de cambiar y ubicar las opciones que yo más disponga o crea convenientes, ¿verdad? Y las indicaciones. Entonces, vamos a abordar un poquito también lo que es creación de evaluaciones a prueba estructurada o de múltiple respuesta. Tipo, por ejemplo, si respetamos los lineamientos del INEVAL, siempre existirá un planteamiento, ¿verdad? Existirán sus 4 opciones de respuesta, algo también que deberemos considerar en los ejemplos que pude observar, las evaluaciones, y creo que está bien porque es un primer intento en los cuestionarios calificados, que muchos de ustedes ya lo tienen. No en todos, pero en una gran mayoría observaba que tenían 3 opciones. Importante generar 4 opciones, siguiendo, insistir en estos lineamientos específicos de creación de evaluaciones estructuradas según el INEVAL. Y siempre es importante la argumentación, ¿verdad? De aquella respuesta, las indicaciones específicas o aquella argumentación que yo deseo implementar. Gracias, Ceci. En las cuales pues yo quiero justificar, argumentar por qué la opción de 4 es correcta o por qué no. ¿Sí? Entonces aquí podría escribir, aquí voy a escribir cualquier tipo de lenguaje donde la retroalimentación que necesita el estudiante al escoger la opción correcta y sobre todo la retroalimentación en el momento en que escoge la opción incorrecta debe existir. ¿Sí? Entonces aquí puse algún tipo de lenguaje donde asumimos que escribimos pues cualquier tipo de justificación de la respuesta, tanto correcta o incorrecta. En la configuración, lo único que tengo que realizar es un vistito en la opción correcta de la opción que yo deseo. En este caso, la respuesta a la opción A la ubico como correcta y eso es todo. ¿Sí? Acabo de generar mi primera pregunta. Para pasar a la siguiente pregunta, regreso a la parte izquierda de mi pantalla, abajito donde dice título, donde está mi cursor con láser, en que dice pregunta 1, por medio del visto hacia arriba, me dirijo a la pregunta 2 y ustedes observan que ya se borró todo, ¿sí? Eso me da la opción de generar otro nuevo enunciado y de esa manera gestionar el número de preguntas que yo desee. Vamos a trabajar esta ya no como respuesta múltiple, sino como respuesta corta, ¿sí? Entonces, en lo que son respuestas cortas, yo tengo que, y eso es clave, y esto es clave en todo lo que son evaluaciones a respuestas cortas, cuando el estudiante necesita generar su enunciado, tengo que reflejar las palabras
opcionales también que el estudiante puede trabajar en su respuesta corta. O, en el caso específico, algún tipo de error ortográfico que, como no lo escribió o no lo sustentó o no lo pudo presentar o demostrar esa línea ortográfica del estudiante, la respuesta automáticamente se entienda como incorrecta. ¿Sí? Me refiero a acentos, tildes, a veces preguntas de interrogación, signos, perdón, de interrogación, exclamación o a veces mayúsculas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante generarlo. Vamos con esta parte para hacerlo un poquito más ejemplificado. Abro la pregunta. ¿Quién descubrió América? ¿Sí? El enunciado por aquí. Y en respuesta corta, lo que yo tengo que generar solamente en la respuesta opción A, ¿sí? En la opción A es la opción que yo necesito que el estudiante escriba. Pero ustedes ven aquí que hay una situación específica, ¿verdad? En la opción de Cristóbal Colón, si le doy esa como respuesta, nos han mencionado algunas tildes, ¿verdad? Si el estudiante, por ejemplo, me escribe Colón con tilde, le va a marcar incorrecto. Entonces yo en la segunda opción de respuesta correcta le puedo poner Cristóbal, y ya con acentos, y darle también esa opción de respuesta al estudiante, ¿verdad? Y señalo las dos opciones, correctas las dos opciones. Cuando el estudiante escriba Cristóbal Colón con o sin tilde, automáticamente el aplicativo le va a mandar, le va a asignar como correcta respuesta, ¿sí? Porque le estoy generando las dos opciones. Otra de esas no me sirve. ¿Qué pasa si el estudiante solamente escribe Cristóbal? ¿Sí? Y yo le quiero dar también como esa opción. Lo marco como correcto, es decir, si el estudiante solamente llegó a Cristóbal, también automáticamente en la opción de autocalificación le va a marcar como correcto porque así es como yo lo diseñé en esta ocasión. Esa es la oportunidad o la intención que yo le esté trabajando, ¿sí? Si no deseo eso, simplemente no lo asigno y escribo las opciones de respuesta posibles al momento en que el estudiante va a escribir. Esta va a ser mi pregunta número 2, ¿sí? De diferentes estilos, de diferentes opciones. Seguimos admitiendo a la gente. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, es como ustedes observan, súper fácil crear este tipo de evaluaciones, ¿sí? Por medio de Hot Potatoes, que no es más que cambiar de plataforma, cambiar de estilo de interfaz en las opciones también que usted le da de evaluación. Eso es muy bueno. Insisto, cumple un propósito mucho más visual y también dinámico para los estudiantes. Los estudiantes se aburren automáticamente de diferentes plataformas, al menos que sea por entretenimiento. Los estudiantes, cuando son plataformas o aulas virtuales para estudio de aprendizaje, se aburren rapidísimo por la eh, constante diseño que siempre seguimos los docentes en todas las asignaturas. Y aquí es importante pues crear algún tipo de actividades que le permita siempre a los estudiantes variar con los profesores. Digan, bueno, siempre que voy al aula, cada tema hay algo nuevo, hay otra opción de evaluación con otros diseños y eso siempre interesa y también motiva el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que los estudiantes en este momento en el que se encuentran en formato de aprendizaje no presencial, ¿sí? Ellos tienen un poder específico que es simplemente no asistir a la sala, ¿sí? Ellos tienen el poder en ese momento de decidir no asistir a la sala y no hacer X actividad. Entonces, también depende de nosotros, y esto también es parte de las competencias digitales docentes, en saber crear y diseñar aulas que sean lo suficientemente motivadoras, interesantes, con buenos diseños, una variedad de opciones para que usted maneje dentro de su aula. Vamos a responder algunas preguntas. Silvia, ¿se pueden poner imágenes? En este caso no, ¿sí? En este caso no puedo poner imágenes. Lo puedo realizar, sí, pero
vamos a verlo cómo lo vamos a hacer en una versión específica, pero lo vamos a visualizar posterior. En este caso, en esta introducción a esta aplicación, no lo vamos a hacer con imágenes para que usted vea la visualización que le da primero esta primera opción. Posterior, yo le voy a enseñar cómo insertar imágenes. Esto me imagino que es muy útil. ¿Para quién? Para aquellos estudiantes que están en inicial o preparatoria, que todavía no desarrollan el proceso lectoescritor, pero con esto podemos trabajar tranquilamente con pictogramas o imágenes para descifrar qué es lo que tenemos que hacer. Mireya, se la puede utilizar libremente sin que esté vinculado. El asunto aquí, estimada Mireya, es que este aplicativo, ¿sí? Tiene que estar vinculado hacia el lector LIT. Lo que trabaja Moodle es un aplicativo, un lenguaje que se llama LIT. Ya lo vamos a ver también en EducaPlay. Son diferentes aplicativos que trabajan con una plataforma de un lenguaje específico. Entonces, lo que hace ahorita, por ejemplo, en este momento, lo que hice es guardar esto. No me permite, por ejemplo, guardar en PDF. Lo guarda como archivo LIT, ¿sí? En este sentido, y lo que cuando ustedes lo observan, miren, es JPZ. Y este archivo JPZ es un archivo específico, un lenguaje específico que se lo abre con unas plataformas que leen ese tipo de archivos. Entonces, no les sirve de mucho tenerlo, ¿sí? Libre sin ubicarlo o integrarlo a una plataforma que tenga ese lenguaje, en este caso Moodle. Las indicaciones son opcionales, Anita, Taco. Sí, en realidad todo es opcional, pero es recomendadísimo, estimada Nika, que siempre generemos eso ya se va mucho más allá de la herramienta digital, es seguir lineamientos de conformación, elaboración de preguntas a base estructurada. Siempre debemos tomar en cuenta que el estudiante debe tener disponible las indicaciones o lo que vendría a ser la argumentación de por qué es una respuesta incorrecta, porque así justificamos, por supuesto, al estudiante que un aprendizaje no está adquirido de la manera correcta. Vale, estimado Fabián, ya vamos a habilitarte para que tengas tranquilamente la opción de intervenir cuando tú desees. Solo como cultura general, por favor, ya no debemos decir descubrimiento de América, sino encuentro de los dos mundos. Vale, muchas gracias, Fanny, por el aporte. Eh, sí, Gladys, ya vamos a indicar cómo cada una de estas actividades se puede incluir diferentes otros aspectos para estudiantes, niños pequeños. LTI permite subir hasta 5 actividades. Eso en EducaPlay, ¿sí? Es verdad, sí, necesita usted una suscripción específica para trabajar con aplicativos de Elite. En EducaPlay es uno de los ejemplos más inmediatos. Es verdad, Patia, Moodle ya tienes tus recursos. Por supuesto que sí, ya tienes tus recursos, pero usted siempre puede utilizar otra variedad de recursos en las plataformas, como habíamos mencionado anteriormente, para que usted pueda trabajar en una variedad de lo que está estudiando. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago en este momento? También de la misma manera guardar como, le voy a poner en este caso una prueba. Voy a poner prueba 2, ¿sí? La ubico en la carpeta donde lo voy a poder encontrar fácilmente, ¿sí? Y es así como he trabajado ya dos recursos específicos previo a unificar estas actividades, estos ejercicios a mi plataforma Moodle. En este caso también vamos a utilizar la tercera opción que tengo de Hot Potatoes, que es generar algún tipo de actividades hueco, ¿sí? Lo que se llaman huecos o actividades de completar. En este caso, quiero sacar algún texto específico. Voy a trabajar a un texto desde el internet, cualquier texto de base, donde me permita, por supuesto, demostrar a cada uno de ustedes cómo vamos a trabajar otras
opciones que tiene esta plataforma, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes ven que he copiado un texto del internet. El título se llama Los Mayas. ¿Sí? Es un texto, un contenido específico. Y lo que yo voy a crear específicamente aquí son diferentes espacios donde yo quiero que el estudiante llene esos espacios, llene esos huecos, ¿sí? Y pueda, por supuesto, demostrar, en este caso, por ejemplo, un buen uso de vocabulario, terminología, según el texto al que se está haciendo referencia, ¿verdad? Esa es otra de las opciones que tenemos. Ya vamos a ver cómo exportamos a Moodle, mi estimado Marcos. Lo vamos a hacer primero la demostración de este aplicativo y después cómo exportamos a Moodle cada una de las actividades de ejemplo que hemos realizado. Sí, se lo puede exportar, estimado Jaime, y eso es la bondad de esta actividad. Entonces, vamos a generar primero los huecos, ¿sí? Entonces, cuando hago clic en hueco, usted va a ver la opción que dice, necesita seleccionar la palabra para poder crear un huequito, donde yo quiero que el estudiante tome en cuenta la palabra. Entonces, voy a seleccionar en este caso templos. Ay, se me seleccionó muchísimo. Templos, ¿sí? Y hago clic en hueco, ¿sí? Le voy a dar una pista para que el estudiante pueda generar su comprensión de que esa palabra específica es lo que estamos buscando que el estudiante complete, ¿verdad? Entonces, para pista le voy a poner, no sé, religión, hogares, como alguna pista ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que le acabo de pedir es que la palabra templos es lo que él tiene que completar en este texto. ¿Sí? Otras respuestas alternativas, ¿qué tal si mi estudiante me pone simplemente en singular y no plural? ¿Sí? Tal vez le puedo dar eso como una opción también de que el estudiante pueda completar, por supuesto, este texto que estamos en este momento creando para una actividad de comprensión. Puedo darle también otro sinónimo de templo y le voy a dar otras opciones de alternativa correcta. En este caso le vamos a dejar como OK, ¿sí? Y es así como voy a ir generando espacios específicos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí me voy a inventar que la palabra mar es una palabra que deseo que complete, conozca, ¿sí? En este caso el hueco número 2 ya lo tengo aquí. Tengo mármol. Voy a poner, no sé, como una pista material. Y le voy a dar como opción, si el estudiante no pone con acento en mármol, con la tilde en mármol, y si no pone así, también le voy a dar como una opción alternativa. Si estos son ejemplos de lo que nosotros también podemos hacer. Y acabo de generar otro espacio específico. ¿Puedo hacer por diferentes números de palabras? Por supuesto que sí. Si decido, por ejemplo, seleccionar gama de colores, ya ustedes ven que la tercera opción del espacio donde se va a encontrar estudiante para llenar va a ser colores, algún tipo de pista específica, no solamente también permitirle que si es que escribe colores, pues también tal vez una opción alternativa u otras opciones alternativas que usted considere necesarias para sus estudiantes. ¿Sí? Y entonces hemos generado también algún tipo de palabras, espacios para que el estudiante, por supuesto, dentro de su conocimiento y comprensión del tema, con la ayuda de este estímulo de lectura, pueda ir completando y pueda demostrar también el uso de vocabulario, terminología, términos, contenidos, textos que el estudiante necesita manejar según la temática a estudiar. También puedo generar huecos automáticos. En este caso ya generé varios. ¿Sí? Tendría que eliminar algunos. ¿Cómo puedo eliminar algunos de los textos? Me dirijo al botoncito de borrar hueco. ¿Sí? Y una vez que lo seleccione, se elimina el hueco. Por ejemplo, aquí. Y automáticamente ustedes vieron que cambió de color. ¿Vale? Quiero volver a utilizarlo como hueco. Lo asigno. Le doy una pista. Otras opciones probables que puede tener el estudiante. Y así voy generando espacios específicos donde el estudiante puede ir completando. Esa es como diferente calidad de opciones que me da también. No me da muy buena pregunta.
No vamos a ver en este momento vista previa. Es como nosotros tenemos aquí ya bajo la opción de configuración. Es una plataforma que me permite eh, generar la base del texto. ¿Cómo lo voy a ver yo en vista previa? Ya una vez generada en el Moodle, ¿sí? En Moodle voy a ver y digo, ah, mira, se me fue una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vuelvo al aplicativo de Hotpot en mi ordenador, hago el cambio respectivo con lo que yo tengo que modificar según la opción y vuelvo a subir el mismo archivo, lo guardo como el mismo archivo. Esta es una de las opciones y la más recomendada porque siempre es importante ver cómo va quedando, ¿no es cierto? Y cómo le va a quedar ver el estudiante. Y tiene otra opción que está aquí, que dice ir a la pantalla de configuración de determinadas páginas web, ¿sí? Que también es otra opción que le va a permitir a usted configurar diferentes aspectos que le permitan al estudiante también tomar en cuenta, ¿verdad? Como opciones específicas para botones, por ejemplo. Aquí yo le puedo poner, en vez de hint, el estudiante va a decir, ¿qué es hint? Entonces le voy a poner pista, ¿sí? Porque estamos hablando de que estamos generando algún tipo de pista. Si el texto es correcto, le voy a poner OK. Si el texto quiere comprobar, check, o simplemente si quiero cambiarlo, check, ponerlo comprobar, ¿sí? Puedo hacer la traducción entonces de aquellos botones específicos para que el estudiante, por supuesto, pueda relacionarse mejor hacia las actividades específicas, ¿verdad? Entonces, archivo, nuevamente guardo, voy a guardarlo en esa carpeta de crucigrama, voy a darle un título, aplicar 2 y lo he guardado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar y han observado hasta el momento que he generado 3 actividades que complementan con Hot Potato, ¿sí? Eh, lo importante de esto va a ser que, por supuesto, ustedes puedan ir utilizando sobre la marcha. Voy yendo muy despacito en la presentación de estas actividades. Que usted lo pueda también, ojalá, ir realizándolo sobre la marcha de estas capacitaciones, que usted también pueda visualizar la presentación, las actividades, pero también tenga posibilidad de ir adoptando, generando estas actividades para que usted también lo pueda visualizar ya en vivo, ¿verdad? Ahora bien, ya que tenemos esto, nos vamos a dirigir a mi página de Moodle, ¿verdad? Y en el caso, como les había dicho, yo estoy de administrador, ¿sí? Y esto me va a dar la bondad de instalar este Hot Potato como administrador. En este caso, como ustedes pueden notar, puedo dirigirme al botón de administración de sitio, ¿sí? Me voy a la opción de extensiones, en inglés va a ser plugins, y en extensiones voy a ubicar la opción que dice instalar módulos externos, ¿sí? Siempre va a ser esa la opción específica. Eso ya, insisto, lo va a trabajar el administrador de la cuenta. En este caso, lo voy a hacer yo porque estoy yo administrando mi propia página. Sí, Javier, estimado, es muy parecido a lo que es en contenido IMS, es verdad. Y como referencia le podemos tener al Hot Potatoes como un contenido IMS. Vamos a seleccionar entonces el instalador de módulos externos o plugins, instalar en módulos externos del directorio de extensiones Moodle. Es importante siempre ir a la página de Moodle y ver en las opciones de Moodle que tenemos, ¿sí? Nos va a abrir esto entonces, las opciones que yo tengo disponible, ¿sí? En este caso, pues, busco en búsquedas. Aquí donde dice búsquedas, yo voy a poner Hot Potato. Busco, en este caso le tengo, bueno, como opción y ustedes observan que aquí está la opción, ¿sí?
de Hotpot, ¿sí? Hotpot Module para 2.x, que es factible dentro del 3.8 que yo tengo en mi caso para trabajarlo. Entonces, como les había dicho, primero, y eso es una particularidad de Moodle, ¿sí? Siempre que tengo que trabajar o quiero ingresar nuevas actividades, nuevas extensiones o plugins, primero lo instalo por medio de Moodle y después voy a la página de donde se encuentra ese específico aplicativo y lo descargo en mi computadora. Entonces, todos esos aplicativos están en mi computadora, los creo, elaboro, en lo que tengo que hacer y los guardo respectivamente. Vuelvo a mi página de Moodle, ya he instalado previamente la extensión del aplicativo que quiero utilizar y automáticamente hago la transferencia. ¿Algo parecido con Google Forms? Sí, sí, es un poquito más complejo, pero hay ahora ya la opción de integrar. En este caso, ustedes pueden observar, voy a ir por Hotpot, ¿sí? En este caso me pone un ejemplo de la opción de Hot Potato versión 6, que coincide con la mía, y voy a realizar la instalación. ¿Sí? En este caso, tengo que acceder, por supuesto, para poder instalarlo. Lo puedo bajar, pero no lo puedo instalar. Instalarme. Voy a ingresar por mi cuenta para que ustedes puedan observar. Automáticamente se va a visualizar en mi versiones y ustedes pueden aquí observar que esta versión de Hotpot Modules, ¿sí?, que me voy a instalar, coincide con las versiones 3.6, 3.7 y 3.8 para yo poder instalar y automáticamente generar la transferencia de los aplicativos, las crucigramas que he realizado hacia mi página hacia mi clase de Moodle. Sí, sí funciona con la versión 7. Sí, no hay ningún problema. El Moodle es gratuito, así es, Jorge. Y automáticamente en este caso lo descargo, ¿sí? Y procedo a la instalación respectiva. Eso, como una de las opciones respectivas, maestros, lo que significa instalar este plugin o esta extensión hacia mi plataforma. Si ustedes no tienen cuenta de administrador, lo pueden solicitar a su administrador que lo instale. Prácticamente es muy fácil de instalarlo, ¿sí? Otra opción es instalar módulo externo desde un archivo zip, que es lo que estoy bajándome en este momento, también un archivo zip. Se demora un poquito en bajárselo, pero no hay aplicación. Te puedo depender, por supuesto, de la conectividad. Y una vez instalado, ¿sí? Una vez instalado el aplicativo, ustedes lo van a ver ya en pocos minutos, va a aparecer esta opción dentro de mis recursos y actividades para subir, por supuesto, mis actividades ya preparadas. Estimado Frank, tocayo, ¿me permite instalar la lista de los estudiantes y la cantidad? No, lo importante de esto es que usted, si ya tiene inscritos, ya tiene matriculados sus estudiantes en participantes en su actividad, en su página Moodle, no necesita generar actividades o matricular estudiantes en Hot Potato. No, eso es un recurso más, una extensión más. Desde el momento en que usted se instala en Moodle, los estudiantes ya matriculados en su clase hacen la actividad y la calificación va automáticamente hacia su hoja de notas, ¿verdad? Entonces, no, no necesita matricular en Hot Potato. Ya los matriculados en, eh, en su asignatura, ¿verdad?
perdón, en su clase de la asignatura específica de Moodle, ya automáticamente podrán realizar las actividades y, por supuesto, recibir una calificación al respecto. En este caso estoy subiendo los archivos. Ustedes pueden visualizar que aquí el módulo de extensión de Hot Potatoes, el archivo zip, ya lo tengo instalado. Y lo que deseo es instalar el módulo externo. Tomará algún específico tiempo, dependiendo de la conectividad de cada quien. Hace una validación específica de que el hotspot se está subiendo. Hay un OK. Está validado, continúo. Y en pocos segundos ya esto debe contar dentro de las opciones de extensiones que tengo para recursos. Insisto, esto es un trabajo que tal vez a usted como docente no le toca realizar. El administrador de la página de Sebin es quien tendrá que hacer esta labor específica. Usted automáticamente, cuando el administrador instala cualquier recurso extra, como Hot Potatoes, como por ejemplo H5P, o como por ejemplo la opción que usted tiene también entre sus actividades como Big Blue Button, ¿verdad? Para videoconferencias. Todas esas ya fueron preinstaladas, ya sea en su, cuando se instaló o se diseñó Moodle, o también tal vez por su administrador de cuenta. Estimada Consuelo, a más de Moodle, otra aplicación puede utilizar estos archivos de las pruebas realizadas por Hot Potatoes. Lastimosamente, Hot Potatoes no me sirve en otra opción más que en Moodle, ¿sí? Si usted necesita trabajar otras opciones, ¿verdad? De plataformas, ¿sí? Que funcionen en otros LMS, pues tiene otra gran variedad, ¿verdad? Pero exclusivamente Hot Potatoes fue diseñado para trabajar con el lenguaje de Moodle. Entonces, no sería coherente, y es una recomendación específica, que no bajemos o descarguemos aplicativos que me permiten diseñar actividades o recursos de aprendizaje y después no colgarlos o publicarlos en Moodle, que los quiera publicar muy rápido, porque no va a funcionar. Y lo primero que insistimos es que se puedan instalarlos desde, por supuesto, y con el propósito de que funcionen y enriquezcan su aula en Moodle, porque es la herramienta que ustedes están utilizando, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, si ustedes están utilizando otra herramienta como Google Classroom, para eso hay otros aplicativos de otra gran variedad que le pueden tal vez ayudar a enriquecer ese LMS. Pero en el caso particular de ustedes, ustedes trabajan con Sevi, ustedes trabajan con Moodle, y entonces lo ideal es que todo lo que vamos a aprender durante esta semana, todos estos recursos externos a lo que ya existe en su página de Moodle, puedan ayudarle a usted a enriquecer su aula. Muy buena pregunta, Javier. Y sí, es más o menos en la dirección de Consuelo que nos hacía la pregunta. Bueno, antes de responderlo, ustedes ven que actualización, la versión ya está instalado con éxito, todo Hot Potatoes. Continúo y lo debo encontrar ya inmediatamente en las opciones de recursos. Estimado Javier, esta herramienta, dice, se puede utilizar como Quizzes o Kahoot o necesariamente funciona utilizando un Moodle. Es un aplicativo, es una herramienta para que funcione con Moodle, ¿sí? Para que le dé otras diferentes opciones de evaluaciones a Moodle, aparte de lo que ya tiene precargado, ¿sí? Hot Potatoes no funciona como Kahoot porque no es un aplicativo dinámico sincrónico, es asincrónico, es decir, se queda colgado en la clase que usted diseña. ¿Sí? Kahoot es mucho más dinámico y es sincrónico, es decir, en tiempo real. Bueno, ustedes observan que los nuevos ajustes Hot Potato Quizzes, lo acabo de mencionar, estos son siempre los
diferentes opciones de configuración que tiene. No voy a ingresar en cada uno de ellos, simplemente voy a guardar cambios. Quiero ya que aparezca esto dentro de mis opciones. ¿Hay otras aplicaciones, Mary? Por supuesto que sí. Voy a trabajar con Hot Potatoes el día de hoy. Trabajaremos con otras aplicaciones para otros propósitos también de generar cuestionarios y pruebas que también funcionan con Moodle. La situación es, claro, durante el transcurso de todas estas clases, ustedes vayan encontrando también otras opciones de aplicativos que funcionen con Moodle. También, sí, eso encontré, en realidad no con Educay, pero encontré con otras opciones de otros gestores gestores escolares, estimado Eddie Salín, en el cual sí pude observar, Eddie Salinas, perdón, sí pude observar que Moodle le permite exportar las calificaciones a otra plataforma. Hablábamos con Santiago, quien es el administrador de Educay hace algunas par de semanas, y era una de las opciones que también nos permitía en una estrategia que estábamos haciendo con Edinom y Educay. Eso también lo vamos a ver como una opción. Bien, entonces como ustedes pueden observar, sí, yo ya me instalé Moodle. En realidad se demora un poquito, eso es ya por una situación de conectividad mía propia. Voy a regresar nuevamente a mi área personal, donde voy a ubicar mi clase a la que yo quiero ingresar, ¿verdad? Donde podré ubicar las actividades que ya creé por un espacio específico en mis opciones de pruebas. Entonces vamos a ver en mitología griega, los dioses olímpicos. Vamos a asumir que ese es el curso que yo quiero ingresar, las pruebas, los crucigramas, etcétera. Vamos a seleccionar una de estas 4 fases. Recordemos que siempre, cada vez que utilicemos o busquemos una extensión aplicativo que funcione, debe ser ideal para la fase didáctica. ¿Sí? Yo no puedo, por ejemplo, utilizar esta prueba y ponerla en conceptualización, porque el propósito de conceptualización viene a ser otro. Pero, por ejemplo, el crucigrama me resulta a mí en este momento una opción muy interesante para generar conocimientos previos. ¿Sí? Resulta que el crucigrama es una manera lúdica y una manera también importante para que el estudiante empiece a generar experiencias concretas sobre lo que vamos a estudiar y sobre lo que ya conoce. En este caso, pues lo voy a ubicar en la fase de conocimientos previos, una de esas actividades. Me dirijo a activar edición. ¿Sí? En la fase de conocimientos previos me dirigiré nuevamente, voy a ir con mis opciones de cursor con láser. Ustedes observan que en conocimientos previos voy a añadir una actividad o recurso y ustedes van a notar algo muy importante. Como ya se instaló Hotpot, miren ustedes, esto yo no tenía anteriormente. Ustedes revisan, por ejemplo, a ver, para aquellos que no tengan, por supuesto, este recurso instalado. Esto yo no tenía anteriormente y por eso lo dejé en mi intervención un muy buen momento para que usted observe qué es lo que yo tenía como actividades de recursos. Entonces, ahora tengo Hot Potato. ¿Sí? Quiero agregar una actividad desde Hot Potato. ¿Verdad? Y aquí usted observa cuál es la interfaz de Hot Potato. Entonces me dice agregando un Hot Potato a conocimientos previos, que es la fase específica donde yo quiero generar una actividad. Obtener el archivo de origen, ¿sí? Voy a tener el archivo de origen y lo voy a colgar desde archivos, ¿sí? Me puedo ubicar usando el nombre o la ruta específica del archivo. No me voy a ir hacia esa situación, sino obtener automáticamente desde archivo de origen. En la opción de archivo de origen, voy a dar clic en archivos para que me pueda abrir las opciones de buscar en mi ordenador. En este caso, pues en el ordenador creo que está en la de crucigramas. Y miren ustedes, ¿sí? Automáticamente, cuando está instalado Hot Potato en Moodle, lo lee esta opción como con su propio
extensión, JQS, JQZ, JCL, ¿sí? En este caso, bueno, voy a utilizar JCL, que es el crucigrama, de completar en este caso, ¿sí? Lo puedo dar algún tipo de nombre. Vamos a dar, por ejemplo, completar la lectura, ¿sí? Voy a quedar yo como administrador. Si tuviera, por ejemplo, cuenta de administrador y cuenta de profesor, lo hubiese puesto como profesor. Puedo gestionar las opciones de derechos. Esto es muy importante trabajarlo. En este caso yo lo voy a poner no comercial. Alguien que pueda utilizar esta actividad lo podrá utilizar, pero no con fines comerciales. Y lo acabo de subir. ¿Sí? Está aquí, ya se encuentra aquí la opción específica. Mi actividad. Aquí serán las mismas configuraciones que ustedes ya tal vez revisaron. Son las típicas configuraciones de, por ejemplo, gestionar páginas de entradas visuales, ¿no es cierto? Mostrar, por ejemplo, formatos de salida. En este caso no son recurrentes, por lo cual voy a pasar y voy a generar guardar cambios y regresar al curso. Y aquí entonces, una vez que ya subí esta actividad, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí los mayas. Dice una actividad aquí que dice los mayas. Y aquí está la actividad. Miren ustedes. ¿Sí? Esta es la actividad que utilizamos, que creamos, perdón, para hacer completar las palabras, ¿verdad? Entonces, no recuerdo en este momento la realidad las palabras que le quité, pero creo que aquí era mármol, ¿vale? Consulto, me dice que la pista es un material, entonces digo, sí, sí era mármol. Ojo que estoy describiendo de una manera específica, aquí lo estoy poniendo con mayúscula y sin tilde, y eso es un propósito específico para que ustedes vean cómo esto retroalimenta al estudiante y cómo me permite a mí calificar. En esta opción tengo pistas, me dice hogares religiosos, creo que era templo, entonces el estudiante pone templo, ubica templo aquí. Aquí en nuestra otra opción me dice, bueno, aquí no le puse la pista, no recuerdo, pero bueno, vamos a ponerlo, digamos algo, deporte, ¿vale? Y comprobar. Así es como el estudiante trabaja, ¿verdad? Entonces comprobamos. Me dice que mi nota es de 33%, que algunas de las respuestas son incorrectas, ¿sí? Y miren, a mí me faltó esta, obviamente no recordaba que era deportes, lo ubiqué erróneamente. Me permite mármol con una mayúscula, sin tilde, ¿sí? Y me deja templo y no templos, como era el texto de realidad original, por una de las actividades que yo le dejé como también opciones. Es así como yo también genero otro tipo de actividades, ¿verdad? Esta actividad no es en este momento calificada y no la vamos a ver así. ¿Por qué? Porque aún no ingreso estudiantes a mi aula, a mi LMS, a mi aula virtual. Entonces me genera también, a mí además estoy como administrador y solamente me genera una opción de prueba. ¿Sí? Vamos entonces a pegar o a transferir la otra opción que tenía, ¿vale? Entonces me quiero dirigir nuevamente a los dioses Olimpos. Tengo otra actividad ya prediseñada en Hot Potatoes. Vamos a asumir que esta actividad la voy a considerar para la sección de aplicación, ¿sí? Es donde quiero que los estudiantes ya con esta actividad demuestren conocimientos adquiridos después de la conceptualización. Aquí en la conceptualización subí videos, presentaciones, bueno, y un sinnúmero de materiales que también vamos a ir añadiendo durante esta semana. Pero en aplicación quiero que tengan una actividad para que ellos demuestren qué es lo que aprendieron. Vamos a ir a añadir. Nuevamente, por supuesto, voy a encontrar esta opción de Hot Potato. En la opción de Hot Potato, agrego, ¿sí? Ubico que deseo agregar desde un archivo origen, me voy hacia archivos, examino, y en este caso pues voy a ubicar la prueba, ¿cierto? No me acuerdo cuántos ítems generamos aquí. Tenemos una prueba para la sección de aplicación. Subimos este archivo. Está el archivo ya colgado, es una prueba que yo lo hice, por supuesto, en mi ordenador. En este momento pasamos de automáticamente a guardar los cambios y regresar al curso. ¿Sí? Y ya ustedes pueden observar que
debajo, una de las actividades que colgué debajo de conocimientos fue los mayas para completar. Y una de las actividades ahora en aplicación es una prueba de diagnóstico. Hago clic aquí para observar cómo está configurada la actividad. Y esto es lo que yo recibo por Hot Potato, ¿sí? Es otra propuesta de generar una prueba. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 2 ítems. Eso es lo que alcancé a realizar en la demostración. Una de 4 opciones y una de respuesta corta abierta, ¿verdad? Entonces vamos ahí, dice calcular 2 por 2. Observemos si yo elijo, por ejemplo, la opción de 6. Sí observaron eso, ¿verdad? Cada vez que yo elijo una, aquí sale este lenguaje. ¿Se acuerdan de qué era ese lenguaje? Era el lenguaje de la retroalimentación o de las indicaciones o de la justificación. Entonces, cuando el estudiante marca 6, que es una respuesta errónea, le marca como X, aquí le dice al estudiante, no es 6 porque la multiplicación de 2 por 2 genera 4 y 6 debería ser 2 por 3. Me estoy inventando, ¿vale? Entonces, no solo el estudiante recibe una calificación, una nota específica, sino también la retroalimentación del por qué esa actividad es errónea, ¿verdad? Y entonces, como tuve 3 opciones, mi nota es 0. ¿Sí? Vamos nuevamente a realizar esta actividad. Voy a regresar a mi clase. Doy clic en prueba de diagnóstico para volver a cargar la prueba. ¿Sí? En este caso voy a escoger la respuesta 4, que es la respuesta correcta, y me dice que he generado 100% en esta pregunta, 1 de 2. Paso a la siguiente. ¿Sí? Tengo también la opción de, como les decía, generarlo por páginas. Esto a mí me gusta mucho, generar una pregunta por página para que el estudiante no tenga la opción de confundirse, pero también lo puedo generar como todas las preguntas en una misma página. Esa es la opción. Aquí vamos a poner, por ejemplo, a Andrés como opción. Recuerden que aquí no le pude cambiar la respuesta por pista, ¿verdad? Entonces queda como hint. Me dice no, no es la opción esta. Revisamos, me dice no. Vamos a poner Cristóbal Colón. Revisamos, ¿sí? Y me dice que es correcto, pero como ya utilicé, uy, se me fue la opción. Me dice que es correcto, pero como ya utilicé varias opciones de respuesta, pues me marca con un 66%. ¿Hacia dónde se dirige, por supuesto, esa calificación de 66 o 33 o 90 o 100? Hacia la hoja de calificaciones ya preconfigurada en Moodle, una vez que tenga estudiantes, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esto es una de las opciones como, también que existen para generar otro tipo de actividades. Yo Hot Potato no los utilizo con propósitos de evaluación calificada, una evaluación sumativa o cuantitativa. Sí lo genero, estas actividades salen mucho más allá de las opciones que ya por default tengo. Quiero quitar esta opción de desactivar edición, en la que, miren ustedes, me permite, por supuesto, con Hot Potatoes generar actividades de enseñanza, ¿sí? Actividades que también se las conoce como formativas. No es mi interés y no le pongo ya en configuración de Moodle. Quiero que toda la información que saque el estudiante, el 66%, se transfiera a mi hoja de notas. Eso no quiero. Simplemente lo dejo ahí como de actividad con 3 o 4 o 5 intentos disponibles. Lo importante es que el estudiante genere, ¿verdad? Aprendizaje, se forme. Posteriormente, esas actividades también las yo lo puedo utilizar como un proceso de retroalimentación hacia los estudiantes. ¿Por qué se confunden tanto? Y por ver a trabajar alguna conceptualización que tal vez tenga que reforzarlo. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas últimas. ¿Se puede exportar las calificaciones de otras plataformas como Educay? Ya lo habíamos dicho que sí, en particular Educay lo vamos a ver como una opción muy pronto. ¿Qué aplicativo me recomienda para inglés? Muchos. Ya vamos a generar algún tipo de aplicativo también para inglés. Pero estos aplicativos también funcionan para la asignatura de inglés. Si queremos, por ejemplo, hacer un clause, un complete the sentences, lo trabaja como la opción de completar. Simplemente quitamos los verbos que queremos que los estudiantes utilicen de forma correcta. Se me ocurre en este momento. Entonces, este aplicativo también podría funcionar para inglés. Solicitemos que el administrador nos instale el programa de plataforma 7.2. Es una opción, sí. Si ustedes creen conveniente y les gusta el aplicativo, como les digo, una vez que ya tengo instalado, sí, esto lo puedo hacer en casa. Una de las características también de Hot Potato es que no necesita internet. Entonces,
¿Qué significa esto? Para mí, que tranquilamente yo puedo trabajar Hot Potatoes en mi ordenador sin internet, y lo estoy abriendo nuevamente, crear, por ejemplo, mis evaluaciones, mis preguntas, sin estar en Moodle, ¿verdad? Entonces, Hot Potato, a ver, voy a pensar, quiero que subir estas evaluaciones para el viernes. Entonces, yo en mi casita en Hot Potato, sin abrir Moodle, sin conectarme como usuario Moodle a mi clase, solamente aquí, en esta plataforma, en este aplicativo, genero todas mis pruebas, mi crucigramas según mi planificación. Al día jueves, que ya tengo que subir toda la información a mi cuenta Moodle, entonces ahí utilizaré por supuesto de internet, subir toda esta información que ya preplanifiqué anteriormente. Es una de las opciones, por supuesto. Gama de colores, estimado Marco. No sé a qué se refiere con eso. Ah, gama de colores era la opción que puse. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, estimado Marco. Me había olvidado de la opción. Podemos también visualizar, maestro, por favor, el crucigrama. Es como lo estamos visualizando en este momento, lo visualiza también el estudiante y el profesor, por supuesto. Lo único que se añade en este momento es cuando ustedes van a visualizar las respuestas la calificación que recibe el estudiante. Pero eso, insisto, lo vamos a hacer el día de mañana con cada uno de ustedes cuando se puedan matricular a esta clase prueba, para que ustedes también puedan manipular estos aplicativos que vamos a ir generando poco a poco y también ir generando, observando ustedes cómo me da un reporte de calificaciones de estas actividades. Con gráficos, estimada, ya lo vamos a publicar no en el día de hoy porque se me va el tiempo, pero el día de mañana, Anita, lo vamos a poder ubicar con gráficos específicos. Para eso ya lo voy a tener listo uno con gráficos y con algunas ítems relacionadas a ese inicial y preparatorio para que lo vea mucho más referenciado. Anita, en el tamaño al subir la imagen, bueno. Bien, y creo que estas preguntas siguientes ya no corresponden hacia específicamente lo que hemos trabajado. Y si se registran las notas, al igual que cuando hacemos un cuestionario, sí, se registran las notas, por supuesto, una vez que yo tenga matriculados ya mis estudiantes, estimado Javier. Mañana hacemos, por supuesto, los ejercicios con estudiante. Mañana ustedes van a ser estudiante en esta plataforma que los voy a ingresar a algunos. No me va a alcanzar tal vez el espacio a todos porque es un servidor interno del computador, pero ustedes verán cómo se manipula por parte de los estudiantes. ¿Cómo serán las actividades de los aprendizajes para aprobar el curso? Pues el administrador me permite editar el aula. Claro, eso le había mencionado, estimado Omar. Si estamos hablando exclusivamente de aplicativo de Hot Potato, el administrador de la cuenta Sevim de la Moodle institucional deberá instalar Hot Potato de la manera que yo lo hice. Así de fácil. Me costó un poquito de tiempo nada más, pero es por conectividad. Si tenemos una mejor conectividad, se instala rápidamente. No, estimada María del Carmen. Hot Potatoes no sería una actividad que se le envíe por medio de WhatsApp, porque es una actividad que queda en mi plataforma Moodle. Como lo habíamos mencionado, es asincrónica, que es todo ese material que funciona por medio del ingreso y la interacción en mi plataforma o en mi aula virtual. Y no puedo generar un link de esta actividad y poner por medio de ese link, mandarlo por WhatsApp. No serviría de esa manera. Y bueno, eso en lo que respecta, por ejemplo, a preguntas propias de la plataforma y el aplicativo Hotbot Zero. Les agradezco yo sinceramente muchísimo. Continuamos, el día de mañana. Mañana vamos a trabajar un poquito sobre otras opciones que tenemos para videoconferencias. Esto en la sección de conceptualización. Y como les había mencionado, aspiramos que hasta el día viernes vamos a crear una clase con todas las opciones, con todos los recursos. Todos los recursos que yo voy a traer son fuera del contexto de lo que ya tiene Moodle, ¿sí? Y que ustedes, pues, aparte de su conocimiento y sus recursos de propiamente Moodle, ustedes también puedan utilizar otros recursos. Integración, esa es la palabra clave, que ustedes puedan integrar debidamente aplicativos de diferente formato para que puedan enriquecer aún más su plataforma, su aula virtual de Moodle. Les agradezco muchísimo, estimado Fabián, gracias por esta ocasión.